Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Miguel, por esta presentación y sobre todo, bueno, hay veces que te escuchas y dices, joder, hay que ver cuántas cosas hacen, ¿no? Creo que si algo me define, prácticamente en todos los trabajos que emprendo, siempre me mueve la curiosidad. Y me mueve la curiosidad por aquello que está por descubrir, por dar a conocer. Porque bueno, lo conocido tampoco es que me seduzca demasiado. Las cosas convencionales, ¿no? Entonces pues siempre me voy a lo mejor por cosas un poquito más fuera de lo común. Lo que pasa que esta vez, con la llegada del 450 aniversario de la batalla de Lepanto, pues tuve que, lógicamente, ir a el origen, tanto familiar como personal, porque yo, pues desde que tengo uso de razón, siempre me están diciendo, desde niño, pero tú tienes algo que ver con don Luis de Requesén, el famoso almirante de Lepanto. Y entonces, pues claro, yo siempre decía, pues sí, porque me llamo igual. Pero aquellas cosas que dices, pues será, pero tampoco te pones a buscarlo, salvo que te metas a investigar. Yo es lo que he hecho, y me he tomado mi tiempo. Cualquier persona que se ponga a hacer investigación genealógica, salvo que tenga, bueno, pues un expediente ya realizado, se dará cuenta y podrá contar lo difícil que es, porque tienes que ir pues, de tus padres a tus abuelos, etcétera, etcétera. Y después, aunque tengas un apellido en común, no quiere decir que tengas el mismo linaje, porque de todos los apellidos hay varias ramas. Con lo cual el trabajo ha sido grande, han sido muchas horas y sobre todo muchas noches, sobre todo de entretenimiento, porque me ha ido pareciendo muy apasionante y espero en esta semblanza que quiero hacer de este antepasado famoso y sobre todo esforzado que he tenido la suerte de conocer a fondo, pues querría transmitiros un poco todo lo que yo he ido viendo de él, porque me parece que no solamente como almirante, general y hombre de Estado es admirable, sino por la actitud que tuvo ante los asuntos que le encargaron. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos y dando a todos las gracias por venir un viernes por la tarde con todas las cosas que nos pueden atraer, a que compartáis este rato de reflexión y de recuerdo de Lepanto, que yo creo que en la comisión estamos empeñados en dar el lugar que se merece la historia y sobre todo con la actitud que le estamos poniendo, quitándole cualquier connotación más allá de que son hechos que han conformado lo que somos. Y como yo quería hacer con don Luis, estamos aquí pues porque hubo gente que nos precedió y sobre todo mirar hacia atrás y también dar un poco las gracias de lo recibido. Yo creo que honra al que lo hace y yo creo que a todos nos llama y nos tiene que llamar esta actitud. Muy bien, bueno, pues para presentar a don Luis he elegido de las muchas imágenes que existen de él este cuadro que es del siglo XIX, no de la época de sus contemporáneos. Se ve bien, ¿no? Sí, desde allá al fondo también. Vale. Es un cuadro, bueno, del siglo XIX y tiene un toque bastante romántico. Lo que pasa es que a mí me ha parecido muy elocuente de lo que don Luis pudo ser, sobre todo al final de su vida. Pensemos que él falleció sobre los 48 años y sin embargo a mí me parece un hombre bastante mayor. A lo largo de la presentación que os quiero hacer de él iremos entendiendo por qué está tan avejentado, porque incluso aparece con la barba blanca y ese aire, yo le veo aquí aire triste, un aire lánguido. No es el aire recio que se puede percibir en otros grandes generales de la época. Querría, antes que nada, poneros en contexto a don Luis de Requesén y sobre todo daros algunas claves para poderlo entender correctamente. Don Luis de Requesén nació en Barcelona
y nació en Barcelona en lo que hoy en día se conoce como el Palau Requesens, que es el Palacio Real Menor de la ciudad, el Palacio de los Reyes de Aragón frente al Palacio de los Reyes posteriores, que es el Palacio Real Mayor. Está muy cerca y cualquiera que tenga interés en acercarse hacia ese palacio verá que es una maravilla del gótico que merece la pena conocer. Está pues, muy cerca de la Generalitat. Deciros que en ese palacio fue donde él vio la luz y donde empezó a dar las primeras muestras de lo que iba a ser su vida esforzada. Porque nada más nacer empezó con unos problemas de salud graves que arrastró toda su vida. Después sorprende que con todos esos problemas de salud que tuvo, que incluso su madre tuvo que hacer peregrinaje hasta Montserrat con él en brazos, pensando que estaba a punto de morir. Y de hecho, cuando llegó a Montserrat, el niño ya no respiraba. Ahí es donde ya aparece el toque milagroso, porque el niño, después de los rezos que hicieron los monjes de Montserrat, el niño revivió. Entonces tenemos pues una vida esforzada, una vida en contra de los elementos, en este caso de la enfermedad, que fue continua, y sobre todo en contra de sí mismo. Y ahora voy a explicar un poquito por qué ese ir contra lo que podría ser la tendencia natural de un caballero cristiano del siglo XVI. Muy bien, afortunadamente voy a poder ir ilustrando lo que comento con las imágenes de esta exposición. Muy bien, he querido llamar a la charla Don Luis de Requesens, el ángel tutelar de Lepanto, de la Victoria de Lepanto. Es un nombre que tiene una doble vertiente. Por un lado, lo digo en un tono cariñoso porque me parece, porque ese vínculo familiar que tengo con él, pues hace que le tenga cierto aprecio, y también por el conocimiento que he tenido. Después, ángel tutelar. Era una especie de ángel de la guardia, que según he ido avanzando en el conocimiento del personaje y de la batalla, veo que él asumió y sin el cual hubiera sido imposible la victoria. Por supuesto, es un punto de vista con el que cada cual pues estará de acuerdo o no. Quiero que nos fijemos en estas fotos que he elegido para que vayamos viendo los personajes de esta gran escenografía que fue Lepanto, porque al fin y al cabo hay grandes personajes y también un gran escenario. El Golfo de Patras, en Grecia, en el cual, no nos olvidemos, el agua y el mar se tiñó de sangre. Era rojo. Murieron 30.000 personas. Estamos conmemorando un hecho de armas que fue realmente una hecatombe, pero sin embargo, hay veces, como ocurre, pues, por ejemplo, con el desembarco de Normandía, que hay que defenderse. Y en este caso se hizo y se puso la vida en juego. Quería que nos fijáramos en los personajes, sobre todo en el central. Tenemos a Don Juan de Austria. Creo que todos percibimos que si no es un niño lo parece. Casi es un niño. Y bueno, pues tenía 23 años. Tenía 23 años, que en la época hay que también situarse, estamos en el siglo XVI, 23 años en el hombre y en la mujer ya era una edad. Pensar que la media podía ser de 40 y algo años y ya eras mayor en esa época. Pero sí que tenemos a un chaval al cual se le ha encomendado nada menos que el mando único de 90.000 personas, 300 naves, 6 países, 6 incluso 7 países, y todos los tiene que gobernar él. Incluso gobernarlos con otros personajes que son sus capitanes, sus comandantes, que os lo he puesto en abanico, justo debajo, que solamente por la imagen que dan ya podemos ver que le doblan en edad. O sea, podrían ser sus padres o sus abuelos. Tenemos, por supuesto, al granadino, don Álvaro de Bazán, experimentado, que ya tiene muchas guerras. Tenemos a Farnesio, que tuvo
una participación discreta por la parte italiana. Tenemos a Colonna, este que le he puesto aquí un poquito más abajo, que fue otro de los significados lugartenientes, pero bueno, él fue algo así como el ayuda militar. Y después tenemos a Barbarigo, que fue el veneciano y tuvo una actuación magnífica durante la batalla, pero bueno, lo que había es mucho problema de llamarle al orden, porque podemos ver que estos cuatro que os he mencionado, Bazán, Farnesio, Colonna y Barbarigo, aparte de querer vencer en la batalla, lo que querían era vencer los primeros y tener más gloria que los demás. Hoy en día le llamaríamos lucha de egos, ¿no? Que hoy en día son las frases que se utilizan, ¿no? Este escenario fue montado por dos grandes personajes de la época, que fueron el Papa San Pío V y Felipe II. Tenemos a Felipe, que sabéis que es el rey prudente. Es un rey que lo que tiene es una obsesión por el control de todos los mecanismos de aquello que él encomienda, todo lo que él manda. Y efectivamente, él se había cuidado muchísimo de que don Juan de Austria, que solamente tenía una gran batalla en su haber, que era precisamente la guerra de las Alpujarras en Granada, lo que pensó es, si yo mando a mi hermanastro, sabéis que también era hijo de Carlos V, y le mando a que gobierne él solo con la inexperiencia todo ese ejército, le estoy enviando al desastre. Ahí es donde entra don Luis, que fue el ángel tutelar, como yo le quería llamar. Esa tutela nos podemos imaginar que fue difícil, porque tutelar a un chaval de 23 años que está en el momento álgido de su poder y tiene a 90.000 personas a su cargo y toda la gloria esperándole, debió ser una tarea difícil. ¿Cómo sabemos hoy en día esto? Pues gracias a unos documentos que en el cuarto centenario de la batalla de Lepanto se hicieron públicos. Fue concretamente un padre jesuita, porque sabed que el archivo de la familia Requesens, el linaje Requesens, sobre todo la parte de los siglos XIV al XVIII, está en Barcelona y fue confiado a los padres jesuitas que lo han tenido en Sant Cugat durante muchos años, hasta que finalmente ha pasado al Archivo Nacional de Cataluña. Yo he tenido oportunidad de ir a investigar allí. Les digo que es impresionante, está todavía por escanear y por digitalizar y va a dar mucha información. Bueno, esas situaciones son las que nos van a aclarar cuál era verdaderamente el papel de don Luis de Requesens, que es el personaje que me ocupa. Bueno, yo le he llamado las instrucciones secretas de Felipe II. Los que me conocen en esta sala pues saben que a mí el tema secreto me apasiona, en el sentido de todo aquello que está por conocer, aunque me duran poco los secretos porque me gusta mucho difundirlos, no en los personales por supuesto, pero sí los que son de interés común. Entonces, estos secretos que fueron dados a conocer en el cuarto centenario, y que yo ahora los traigo a colación para que volvamos sobre este dato clave de toda la batalla, nos va a hacer ver hasta qué punto estaba todo calculado. O sea, el cerebro en la sombra de todo lo que se hizo era en todo momento Felipe II. Eso lo deja muy claro en estas cartas. Son dos cartas que manda a don Luis de Requesens, y le manda una carta primera que le dice para mostrar. Esa es la carta que va a darle validez en su puesto de lugarteniente a que sea, y como lo recojo aquí, un poco más fácil de leer, y por ser vos la segunda persona después del dicho don Juan. O sea, le pone justo por debajo. Había más lugartenientes, pero a él le da la lugartenencia, llamémosle primera.
le da la posibilidad de hacer en nombre de don Juan de Austria todo lo que entendieres, con lo cual le da un poder amplísimo. Y después le confiere tener poder y autoridad, facultad y jurisdicción y comisión en todos los casos y cosas y personas comprendidas en el título, y que así en su presencia como en su ausencia podáis proveer. ¿Qué quiere decir? Que delante del propio don Juan y también cuando estaba ausente, don Luis podía decidir. Por si todo esto no quedara claro, que es un poder muy amplio el que se le da. O sea, no se le dice, tú eres el lugarteniente y estate a lo que diga el capitán general. No, está diciendo, tú eres lugarteniente y podrás hacer con un amplio poder tan grande como el que le especifica en otro documento, que ese sí que le pone solo para vos, se lo pone en la cubierta, y ahí le dice, todo lo que se hubiere de proveer sea con vuestro parecer. ¿Qué quiere decir? Lo que decida don Juan tiene que pasar por el viso tuyo. Y que de aquel parecer vuestro, el de don Luis, no se aparte en ninguna manera. Y si se apartase, o sea, si en algún caso se apartase de vuestro parecer, haréis lo que os pareciese para le desviar de ello, y no bastando esto, no haréis demostración pública y me advertiréis de ello. No hace falta, yo creo, ser un gran legislador o un gran historiador, ducho en documentos, para entender que le está diciendo casi que le puede dirigir o le puede contradecir, y que caso de que no haya acuerdo, inmediatamente se lo diga a Felipe II, que es la máxima autoridad. Entonces, todos estos documentos que no han salido hasta muy posteriormente, fijaros, 4 siglos después, han hecho que una omisión que hay histórica, que es que don Luis no se le suele representar como uno de los grandes generales de la batalla, siempre se pone a los demás, os lo recuerdo, Bazán, Farnesio, Colonna, Barbarigo y por supuesto Felipe II y el Papa Pío V. A Requesens siempre se le omite. Entonces nos podemos preguntar, ¿un general, almirante general de la mar, que es el título que tiene por Felipe II, fue capaz de asumir ese papel, de tener que trabajar como todos los demás, incluso tener más poder que el resto de generales, pero después tener que estar en segundo plano? Bueno, yo creo que eso a todos nos va a costar, o nos cuesta. Los segundos planos no suelen gustar demasiado. Pero hay veces que los asumimos si lo que queremos es dar un verdadero servicio. Como dice, esto es un pequeño versículo de la Biblia que dice, preferid los dones útiles a los llamativos. Lo dice en el Corintios, siempre el siguiente del famoso que todos conocemos de me queda por señalaros un camino excepcional. Pues el siguiente habla de que prefiramos lo útil a lo llamativo en lo que hagamos. Todo esto os se los comentaba porque explica y sobre todo arroja mucha luz sobre el tema que nos ocupa en todas estas conmemoraciones. La batalla de Lepanto, por supuesto. Es el tema central, pero en este caso yo quiero explicarla desde la óptica de don Luis, que creo que es no tan brillante de cara a los demás, pero muy interesante en la estructura interna de lo que es todo el conflicto. Lo primero, vámonos a los antecedentes. Voy a pasar todo lo rápido que pueda, porque no me puedo alargar mucho, por cuáles son los antecedentes de la batalla. Tenemos un antecedente claro y que vendría a ser, por supuesto, saltándonos muchos siglos y muchos documentos, pero yo siempre pienso que en las conferencias, en las charlas, hay que intentar ser divulgativo y sobre todo aproximar los datos a las personas que tienen la deferencia de venir a escucharme. Tenemos una serie de datos que nos aclaran cuál es el papel de don Luis y cómo se urdió esa gran liga, esa santa liga de tantos
reinos y ducados cristianos. El primer dato es que entre 1561 y 1569, pensemos que Lepanto fue en 1571, pues esos 8 años previos estuvo don Luis de Requesens de embajador ante la Santa Sede. La Santa Sede, que fue la autora de la Santa Liga. La autoridad moral del Papa fue la que convocó a los reinos y consiguió que se hiciera esa Santa Liga. La relación entre don Luis de Requesens y el Papa fue muy buena. Y fue tan buena precisamente porque don Luis de Requesens era un cristiano, llamémosle, de verdad. No solamente cristiano por la costumbre de la época, que lógicamente había que serlo, sino que él era un caballero de Santiago convencido. O sea, era una persona que quería llevar sus ideales de caballero hasta sus últimas consecuencias. Él fue comandado para ser embajador ante la Santa Sede y en esa embajada él desarrolló sobre todo una labor diplomática muy intensa porque tenía un enemigo feroz. El enemigo feroz, como todos podemos deducir, no era otro, eran muchos, pero había uno que era el enemigo, el francés. Ya sabéis, y todos sabemos que durante siglos España y Francia han pugnado por ser la cabeza de Europa, sobre todo en estos siglos XV, XVI y XVII. Y ya sabéis que Francia no estaba para nada de acuerdo en unirse a la Santa Liga, sobre todo si la Santa Liga era comandada por España, por una cuestión simplemente de prelación, de quién va a ser el que se lleve el triunfo y sobre todo dirija. Finalmente, como don Luis, y lo digo con propiedad, no es por barrer para casa, porque lógicamente yo me llamo Requesens y lógicamente todos barremos un poquito para casa. En este caso es por los documentos que se han escrito, porque hay una serie de libros muy interesantes, por ejemplo, el de la embajada de don Luis de Requesens ante el Papa, que nos aclara que él lo que estuvo haciendo en todo momento fue el trabajo entre los embajadores para conseguir, primero, que se hiciera la Santa Liga y después que la comandara Felipe II. Eso provocó, como bien sabemos todos, que Francia directamente saliera y Francia no participó en la batalla de Lepanto. Sin embargo, había otro, llamémosle, estado díscolo que podía en cualquier momento salir huyendo, y eran los venecianos. Tenemos dos grandes repúblicas que siempre han estado un poco dudosas en todas las coaliciones. Aquí en Granada tenemos vestigios de la presencia de los genoveses, la República de Génova. Tanto la República de Génova como la República de Venecia han sido básicamente comerciales y todo su gran poder ha estado cimentado en su poderío económico. Con lo cual, sus colonias en todo el Mediterráneo para el comercio y la defensa de sus naves era fundamental. Eso hacía que el interés por proteger esas plazas, como el caso de Lepanto, era enorme. Eso hizo que entraran también en la batalla y en la Santa Liga. Muy bien, hasta tal punto fue buena la relación de don Luis con el Papa, que no solamente armó la Santa Liga, sino que su propio hermano se quedó en su puesto. O sea, estamos viendo que don Luis de Requesens y Zúñiga ocupa el puesto de embajador ante la Santa Sede. Y el siguiente embajador ante la Santa Sede se llama don Juan de Zúñiga y Requesens. Entonces tú, o cualquiera, puede pensar, pues a lo mejor eran primos. Pues no, eran hermanos. Ahora explicaré por qué estos bailes de apellidos que se sucedían bastante en la época, como tenemos el caso aquí en Granada, más cercano, de los Granada Venegas, que todos sabemos que tuvieron que irse alternando los nombres de Alonso y Pedro a lo largo de la historia. Muy bien,
Antecedentes de la batalla de Lepanto, por supuesto, la guerra de las Alpujarras. Yo he puesto el año en que don Luis de Requesens es enviado a realizar la pinza con la cual se consiguió la victoria sobre la rebelión morisca. ¿Con quién la hizo esa pinza estratégica? La hizo con don Juan de Austria. Aquí tenemos una serie de puntos en los que fueron las batallas cruciales de la guerra de las Alpujarras. No quiero dar todo por sabido, porque a lo mejor hay personas entre el público que vienen solamente por el interés y no presumo que sepan todo. Y bueno, un pequeño apunte: la guerra de las Alpujarras, como todos sabemos, fue el último intento de la minoría morisca granadina, conversa o no, por defender su derecho a permanecer en tierra de España. ¿Por qué? Porque ellos tenían un privilegio, que eran las capitulaciones de Santa Fe, que le habían concedido los reyes católicos, por el cual se les iba a permitir su permanencia en tierra de Granada y el poder tener sus propias costumbres. Finalmente, ¿qué ocurrió? Y esto pues para contextualizar un poco la situación. Estos moriscos granadinos se acabaron convirtiendo en aliados de los turcos. Esto lo conocemos hoy en día porque todos los que nos gusta la política internacional sabemos que las grandes potencias muchas veces lo que hacen es alimentar a ejércitos pequeños en lugares del enemigo para socavar su fortaleza. Eso hicieron los turcos con los moriscos en tierra del Reino de Granada, porque el daño que hacían era bien grande. Tenemos aquí todo este mapa del Reino de Granada. A veces pensamos, bueno, el Reino de Granada era Granada, ¿no? El Reino de Granada ocupaba 6 provincias. No, las 4 que conocemos de la Andalucía Oriental, más 2 trocitos de Córdoba y de Cádiz. Todo ese gran Reino de Granada fue el que se levantó en armas en distintos puntos en una guerra de guerrillas que trajeron de cabeza a los capitanes generales de Granada, los encargados de defender la plaza, y provocó que el rey, por primera vez, el rey Felipe II, mandara a su hermano, que bueno, pues era también un gesto por parte del rey de decir: mando a mi propio hermano para pacificar la zona y para guerrear. Como podemos ver, tenemos la ciudad de Granada, estamos aquí, y desde aquí partió la columna principal que fue hacia todo lo que es las Alpujarras, que fue la gran zona de batalla. Lógicamente se iban a proteger y hacer una guerra de guerrillas en la zona más escarpada y más difícil de acceso. ¿Qué hicieron en esta primera gran coalición y este primer trabajo conjunto entre don Juan de Austria, capitán general del Reino de Granada, y su lugarteniente general del Reino de Granada, don Luis de Requesens? Documento que me ha satisfecho mucho porque, bueno, pues ubica en tierra granadina a este antepasado. Como podemos ver, como podemos ver, don Luis entró por Frigiliana y fue por toda la zona de la Sarquía, conquistando territorio hasta cerrar la pinza con el resto del ejército, de tal manera que consiguieron pues coger a los moriscos y realmente vencerles y posteriormente expulsarles. Este apunte sobre la guerra de Granada nos dice varias cosas. Lo primero, en la guerra de Granada se empezaron a utilizar los tercios, sobre todo el tercio de Granada fue donde tuvo sus mayores experiencias de fuego y de lucha. ¿Esto tiene importancia? Definitiva. ¿Por qué? Porque después tenemos que
este mismo tercio de Granada es el que se embarca en la galera real, la galera capitana de don Juan de Austria, y es ese barco el que acomete a los turcos. O sea, el peso de la batalla lo llevó el tercio de Granada. Aquí tenemos el documento que les decía, de patente lugarteniente general de Su Majestad en el Reino de Granada a nombre de don Juan de Austria y posteriormente para don Luis de Requesens, en el sentido de que es su segundo de a bordo en esta guerra. Una pregunta que puede que haya surgido y sobre todo yo me la he hecho. ¿Y por qué don Luis de Requesens habiendo tantos grandes generales? Podría haber sido perfectamente don Álvaro de Bazán, que era uno de los mejores, y de hecho ha sido de los mejores generales de toda la historia. El motivo se explica con la biografía de don Luis, y es bien sencillo. Como decía, don Luis de Requesens nació en Barcelona, en el Palau Requesens, que aquí, bueno, ha introducido una imagen antigua, hoy en día está muy reducido y queda tal vez solamente lo que es el torreón, este torreón central, y algunas de las salas. Era un gran palacio que no le tenía que envidiar casi nada al otro gran palacio que era el Palacio Real Mayor. Era hijo, don Luis, aunque se dice, y se dice mucho, don Luis de Requesens y Zúñiga, almirante, conde de Palamós y todos los títulos que se le quieran añadir, general catalán. Y sí, nació en Barcelona, pero hay un dato muy importante. Su padre era Juan de Zúñiga, Avellaneda y Velasco. ¿Eso qué quiere decir? Que era de las estirpes castellanas más antiguas, era cristiano viejo. Y este matrimonio de don Juan de Zúñiga con Estefanía de Requesens, una de las grandes herederas, he puesto Pubilla, para el que no lo sepa, Pubilla es la heredera única en el derecho catalán que sigue y permanece hoy en día. En Cataluña se hereda todo uno solo. Se concentran los patrimonios precisamente para que no se diluyan y se pierdan. Bueno, pues este matrimonio entre don Juan de Zúñiga de Avellaneda y Estefanía de Requesens fue apoyado y sobre todo impulsado, finalmente apadrinado por el padre de Felipe II, por Carlos V. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que era precisamente el intento de la época. Estaba muy reciente la unificación de los reinos de Aragón y de Castilla y era muy necesario que las grandes casas nobles se unieran y fueran teniendo hijos que tuvieran sangre a la vez castellana y a la vez aragonesa, en este caso catalana. Decir que Estefanía de Requesens era una mujer que, si a alguien le interesa indagar un poquito en su historia, sobre todo con los temas más de actualidad que tenemos sobre la actividad intelectual de las mujeres en tiempos, decir que las cartas de Estefanía de Requesens con su propia madre, el epistolario privado, se considera el primer libro o los primeros documentos de literatura catalana como tal, porque era una gran escritora, incluso se la menciona como la primera escritora catalana, dicho con propiedad. Bueno, de este matrimonio, llamémosle de gran nivel y raigambre, nace don Luis de Requesens, que hereda un apellido, sobre todo de muchísima antigüedad dentro de Cataluña. ¿Por qué? Porque el apellido Requesens procede del castillo de Requesens, que está en el Ampurdán, y ese castillo es el que da nombre a todo lo que después se va creando de una familia que va ascendiendo socialmente y que desde el siglo IX, como pongo aquí el primer escudo, se puede ver muy claramente en la misma evolución heráldica cómo se va engrandeciendo y sobre todo se va enriqueciendo el linaje. Tenemos el primero, un plateado con unos roques
en azul, pero después ya se le pone bordura y después ya se cuartela, y en el cuartel podemos ver algo muy escaso en la heráldica de toda España, y es que el escudo de un linaje lleve, en este caso, los cuarteles con las barras de Aragón. Esto fue un privilegio que se le concedió precisamente al linaje requesens, uno de los linajes requesens, como decía antes, hay muchos, uno de los linajes requesens, y concretamente del que procede don Luis de Requesens. Decir que ese ascenso social culminó cuando llegaron a Sicilia, y allí llegaron a la condición de príncipes de Pantelleria, tomando el nombre de una preciosísima isla que hay en el Mediterráneo. Muy bien, todo esto son los orígenes y antecedentes de don Luis de Requesens, que he recopilado todo lo que serían los estados catalanes que se les llegó a llamar. Venían a ser, en estos siglos XV, XVI y XVII, la familia de Requesens en Cataluña venía a ser una especie de familia real menor, como era el nombre de su palacio, porque ellos eran los representantes del poder real y central en Cataluña. De hecho, el que se fueran concediendo tantas prebendas y territorios y tantos marquesados, el de Molins de Rey y demás, eran concretamente porque el puesto de lugarteniente general de Cataluña normalmente era ocupado por uno de los requesens. Eso que hacía que toda la nobleza catalana que quería combatir a la corona tenía que enfrentarse los primeros con los requesens, lo cual provocó que varios de ellos tuvieran que irse al exilio, motivo por el cual acabaron, por ejemplo, en Sicilia. Y bueno, aquí he querido hacer un pequeño recorrido a través de los actuales monumentos que quedan con el nombre Requesens. Este sería el castillo Requesens original, del cual toma su nombre y apellido. Aquí tenemos una serie de castillos en Cataluña, que serían, bueno, pues el de Molins de Rey, que está recién restaurado, el Palacio Requesens, que sería el lugar más señero de toda la familia y el linaje. Este, que lo he incluido por la curiosidad, porque hoy en día es la Fundación Gala Dalí, y pocos saben que esa Fundación Gala Dalí en el pueblo de Púbol está ubicada en el palacio de la familia Requesens Campllong, una de las ramas Requesens que existieron. Y aquí tenemos los de Santa Coloma de Queralt, que sería el linaje directo del que procedemos los que estamos aquí, que somos los Requesens de Granada hoy en día, y que han venido varios familiares a acompañarme. Muy bien, el que estaría más cercano sería el Castillo de los Vélez, y tenemos el de Villarejo de Salvanez, cerca de Madrid, que es otro de los lugares señalados. En este recorrido voy a intentar hacerlo un poquito rápido. Decir que don Luis se crió con Felipe II. Se crió, pero a todos los efectos, porque fue su paje real. O sea, era su compañero de juegos. Entonces, ese hermanamiento que tuvieron, además hay que decirlo, Felipe II fue un niño triste. Un niño triste porque hay un hecho clave, y es que se le encomendó que acompañara a su madre muerta cuando falleció. Todos sabemos el amor que se profesaron Carlos V e Isabel de Portugal. Sabemos que vinieron aquí a Granada de viaje de novios y que posteriormente ella falleció, y eso sumió a Carlos V en una depresión arrasadora que le hizo que ni siquiera pudo acompañar al féretro al entierro, y mandó a su hijo con 12 años a que lo hiciera. Después hemos tenido un rey, pues una triste figura, y por algo sería tal vez. Aquí tenemos, bueno, pues esa juventud suya en la que compartían, bueno, pues juegos y compartían, pues, relaciones familiares. Y esa intimidad, ¿dónde se vivió?
en un pueblecito que está cerca de Madrid, que se llama Villarejo de Salvanés, que seguramente muy pocos conocerán porque está bastante perdido, pero que en tiempo fue muy importante porque fue la sede de la Comendaduría Mayor de Santiago, que como sabemos era un estado dentro del estado, era una orden militar, la Orden de Santiago, y ese enclave cerca del castillo de Uclés, que es el castillo sagrado de la Orden de Santiago, tenía la sede, llamémosle, administrativa de la Comendaduría Mayor, que venía a ser como el jefe de la casa y de las fuerzas de los Caballeros de Santiago. Ese puesto de Comendador Mayor de Santiago era, de nuevo, igual que lugarteniente general de Cataluña, también lo ocupaba tradicionalmente un requesens. Empezó ocupándolo el padre de don Luis, don Juan de Zúñiga y Avellaneda. Después lo ocupó en vida y vitaliciamente don Luis de Requesens y Zúñiga, y después lo continuó ocupando su hermano don Juan de Zúñiga y Requesens. Bueno, hemos tenido oportunidad hace poco, además me han invitado a participar también en los actos de Lepanto en Villarejo de Salvanés, porque allí están muy empeñados en que la figura de don Luis salga a la luz y sobre todo se revalorice. Estamos empeñados, porque yo también tengo ese empeño, como podéis suponer. Y deciros que el otro punto era el Palacio Real Menor, donde don Luis tenía sobre todo el entorno de la alta nobleza catalana y sobre todo tenía a las otras familias catalanas. Por ejemplo, su prima, Isabel de Requesens, virreina de Nápoles, se casó con un Cardona, y entonces este matrimonio hizo que la familia Requesens, que como hemos ido viendo, fue subiendo socialmente en todo el contexto catalán, pues llegó ya al máximo nivel, siendo nombrada una de las mujeres Requesens, nada menos que virreina de Nápoles. Por supuesto lo era el marido, pero os digo una cosa, eso también parece ser una constante en el linaje Requesens. Las mujeres Requesens suelen ser mucho, siempre lo han sido. Lo voy a decir por una cosita que se me ha pasado, que es un detallito muy importante, que es una curiosidad histórica que me ha llamado mucho la atención, porque, como pueden ver en el tercer escudo, que es el de los condes de Palamós, que es, llamémosle, el linaje más ennoblecido de todos los linajes Requesens, dice: privilegio de nobleza del rey Alfonso el Magnánimo dado al linaje Requesens en línea de varón y de mujer, cosa muy rara. La línea agnada, todos sabemos que ha sido siempre la que se ha conservado, es el primero y después varón. Sin embargo, este privilegio, curiosamente, se concede a hombres y mujeres que sean del linaje Requesens y que lleven su nombre. Tiene un motivo, y es que en el linaje Requesens los hombres solían morir o sin descendencia y tenían que continuar siempre por vía femenina. Por ejemplo, y ese es el enigma que quería aclarar, el caso de don Luis de Requesens y Zúñiga, que no se llamaba concretamente así. Su nombre verdadero era don Luis de Zúñiga y Requesens. Pero en el matrimonio de sus padres, como os explicaba antes, los Zúñiga con los Requesens, la importancia de la madre era tan grande, y sobre todo el patrimonio, que impusieron que el hijo primogénito se llamara Requesens. El dinero puede mucho, y cuando lo tienen las mujeres, más. Y sin dinero también. Muy bien, pues tenemos este cuadro sobre el que os llamo la atención, porque es un cuadro que se está estudiando ahora mucho. Hay un estudioso italiano, un buen amigo además, que se llama Vittorio Ricci, y que está estudiando este cuadro, que está en el Louvre, además el original,
porque dice que es de la escuela de Rafael y que vendría a ser el equivalente a la Gioconda, pero de Rafael. Hay muchas teorías que confirman que si no era de Rafael, sería del propio estudio. Lo que sí que se puede ver es que es un cuadro hermosísimo, que si se fijan en el pliegue del ropaje, es una verdadera obra de arte en todo el sentido de la palabra. Y después esa utilización del rojo tan intenso, aunque atenuado, con la blancura de doña Isabel, pues hace que todo el rostro se ilumine. Por supuesto, don Luis de Requesens se tuvo que casar, como era preceptivo en aquel tiempo, y bueno, lo hizo por gusto y por amor. Esto hoy en día, hasta el siglo XIX, se nos ha olvidado que los matrimonios por amor no tenían por qué ser la norma. Se casaban por una cuestión patrimonial, y normalmente, pues, más que aconsejados, previsto por los padres. En este caso no, en este caso don Luis se enamoró de Jerónima Gralla, que era otra rica heredera de la zona, y su padre pensó que casarse con un requesens era poco, aunque era comendador mayor de Castilla, tenía los palacios y era una persona bastante principal, pero el padre tenía ya pensado que su hija se casaría con un Fols de Cardona, que eran todavía más, eran los grandes ricos de la zona. El caso es que la hija se le plantó al padre y le dijo, pues o me caso con Luis o me iré de monja. Y entonces el padre le dijo, ni de monja ni casada con don Luis. Te quedarás encerrada en casa hasta que des tu brazo a torcer. Y eso provocó que la niña se pasó encerrada y no pudiendo ver ni a don Luis ni a nadie durante bastante tiempo, aunque hizo una cosa, que fue que se casaron por poderes, en secreto, lo cual provocó que su padre la desheredara y ella incluso se cambió el apellido. Ella se llamaba realmente Jerónima de Hostalrich y Gralla y se lo invirtió y se puso Gralla directamente por lo que le había hecho su padre. Decir que don Luis tuvo dos hijos, en este caso un hijo y una hija, pero su hijo, que de nuevo veis que vuelven a cambiar los apellidos. Don Luis de Requesens Zúñiga, pues ahora es de Zúñiga Requesens. Lo que hace y lo que le pasa es que no tiene herederos, con lo cual la línea de varón y el apellido se pierde por esta línea. Doña Mencía de Requesens, sin embargo, se casa con el marqués de los Vélez y es tal vez la Requesens que se hace más del sur, porque acaban siendo murcianos y andaluces, hoy en día concretamente los duques de Medina Sidonia. Son los que tienen los títulos y esta descendencia directa, no con apellido, sino por vía de mujer. Bueno, pues ya para ir avanzando y sobre todo concluyendo, deciros que en la batalla de Lepanto, que es muy interesante y se han dado varias charlas, pero aunque sea pasada solamente verla para hacernos una idea, nos podemos dar cuenta de hasta qué punto la estrategia fue muy meditada y sobre todo muy certera, porque podemos ver que en el Golfo de Lepanto hubo un despliegue brutal. Todas las naves empezaron a salir de Barcelona, pasaron por Génova, después fueron hasta Mesina, y en cada puerto se iban incorporando más y más tropas de los reinos, de las órdenes, de los ducados, la orden de Malta, la orden de Rodas, todas las órdenes militares que se querían sumar. Y por ejemplo, tenemos que don Luis había armado 3 navíos con su propia orden militar, que era la orden de Santiago. Decir que don Luis en toda la batalla, lógicamente, como tenía encomendado acompañar en todo momento a don Juan de Austria, estuvo en lo que fue el núcleo duro de la batalla, que fue en este punto. Todo se jugó a una carta y eso fue después muy criticado, porque era intentar romper la línea de los turcos. La tenemos aquí en el primer diagrama, y
vencerlos por este centro. Y aquí en el segundo de las fases vemos que se ponen todos en formación y este es el punto donde va a empezar toda la batalla con la nave capitana. Si alguien ha ido al Museo del Mar de la Rambla de Barcelona, verá que tenemos allí una reproducción de la galera. Bien, ¿quién es este que va por detrás? Pues ya lo sabemos, todos los que seguimos la gran obra guerrera de don Álvaro de Bazán, el granadino, que le tocó el papel de ser la retaguardia. Fue clave el ser la retaguardia porque vemos que tenemos aquí a uno de los generales que intentó, Andrea Doria, ir un poco por libre. Ese ir por libre le hizo que él buscara darle la vuelta por su cuenta a los turcos. Vemos aquí esta maniobra y el general con el que se estaban enfrentando vio que se intentaba dar la vuelta y lo que hizo fue colarse porque le estaba dejando el paso. Vemos aquí ya que les han interceptado y vemos aquí que de los restos que quedan de los cristianos se van viniendo para aquí. Y os quiero llamar la atención sobre esta pequeña formación que también va a proteger uno de los flancos. ¿Se ve bien desde allí el fondo? Sí, ¿no? Aquí tenemos a un Cardona, que es Juan Cardona, que lo que hizo fue también, igual que don Álvaro de Bazán, pues tapar los agujeros y las vías por las que podían entrar los turcos. En deciros que en este caso, pues yo que tengo la alegría de tener a un familiar lejano, en 18 generación, que participó en la batalla de Lepanto, deciros que no fue uno sino dos, porque se llamaba don Juan Cardona Requesens, era su primo. Se lo llevó por ser una persona de confianza y un gran marinero. Y también estuvo encomendado para tapar. Aquí le tenemos. Aquí está Cardona y después todos los numerosos ejércitos que hubo que realmente se perdía la vista y no se podía distinguir en una batalla rapidísima que, como podéis ver, empezó a las 12 de la mañana y a las 11 de la noche ya estaba todo liquidado y derrotado el ejército. Después de esta gran batalla, don Luis se marcha a un nuevo destino. La cara del cuadro creo que empieza a ser un poquito, yo creo, elocuente, porque yo lo que creo es que también está cansado, porque no paraba un minuto en lo que a él más le gustaba, que era poder estar en Barcelona en el Palau con su mujer y con sus hijos. No le dejaba a Felipe II porque era su íntimo amigo, el único con el que tenía una confianza casi absoluta y sobre todo tenía en él una entrega absoluta y una respuesta inmediata a lo que le demandaba. Le manda de nuevo a apagar otro fuego. Ya no es la batalla contra el turco, ahora es la batalla contra la iglesia. Y le manda de gobernador al milanesado, con Milán, y allí tenemos a un personaje conocido, bastante conocido por la historia, que es Carlo Borromeo, San Carlos Borromeo, que siendo arzobispo de Milán, le hicieron santo finalmente, yo creo, por las grandes virtudes que tuvo, indudables, pero miraron un poco para otro lado por el genio que tenía, porque por lo visto era legendario el mal humor y sobre todo el carácter y la forma de combatir, que era muy hiriente, hasta el punto de que esas tensiones que hubo entre los dos, en este caso el político representante de Felipe II y el representante de la iglesia, fueron tan grandes que llegaron a la amenaza de excomunión a don Luis y posteriormente a
llevarla a la práctica. Nos ponemos un poco en la situación de Don Luis, yo lo hago y entonces nos encontramos a un señor que es caballero de Santiago, convencido de la fe cristiana y intentando servir a su rey en lo que sea y como sea, que por servir a su rey le acaban de excomulgar. Para forzar que no se haga efectiva esa excomunión, se presenta en una de las misas, aunque ya le han advertido que está excomulgado, diciendo, pues si estoy excomulgado, que no me dejen entrar y que tengan el valor de al gobernador no dejarle entrar. Efectivamente no le dejaron entrar porque las órdenes religiosas tenían miedo de enfrentarse con su propio arzobispo y su ira. Finalmente tuvo que mediar el Papa y eso, como podemos entender, fue un motivo más de desgaste de Don Luis, que ya tenía a sus espaldas la guerra de las Alpujarras, la guerra de Lepanto y ahora una nueva batalla, esta vez contra la Iglesia. Él no hacía más que pedirle al rey, por favor, quiero volver a Barcelona. Y le dijo el rey, sí, cuando acabes, porque tengo otro encarguito. El próximo encarguito fue nada más y nada menos que irse de gobernador general de los Países Bajos. Todos los que nos gusta toda esta historia y esta época del siglo oro español, ya sabemos que los Países Bajos es realmente poco menos que mandarte a la muerte, a los soldados y a los generales. Y efectivamente, Don Luis murió de peste en los Países Bajos. Después de 6 años de gobernador de los Países Bajos, intentando subsanar los destrozos que había dejado el duque de Alba. Ya sabéis que el gran duque de Alba pues no tenía mucha paciencia, o sea, lo que hacía era directamente, pues creó el Tribunal de los Tumultos y lo que hacía era matanzas, directamente porque sometía a el pueblo, lo sometía pues por hambre o por las armas. Don Luis, en todo lo que él hizo, mostró un espíritu de servicio sobre todo y después un talante conciliador. Él siempre prefería la diplomacia a las armas, en una época en que, como bien sabemos, era mucho más habitual plantear una guerra. Felipe II le manda a los Países Bajos, que están a punto de levantarse enteros con la dinastía de Orange contra los españoles, y efectivamente él empieza a rebajar la presión y consigue que empiecen los holandeses y los belgas, empiecen incluso a pensar que podría ser un buen gobernador para ellos. Pero lógicamente él tampoco podía hacer milagros y de nuevo, por ejemplo, en la batalla de Meaux es donde tiene que enfrentarse con unas tropas del terreno mucho mejor pertrechadas, con un ejército como es el suyo de mercenarios, de los tercios, que lo que están haciendo permanentemente son motines en contra de sus propios generales porque no les pagan. Era el verdadero problema de Flandes, era que no cobraban y morían de hambre. Entonces los mismos soldados de los tercios se rebelaban y eso provocó que Don Luis, en ese afán por servir a su rey y sacar como fuera adelante su puesto de gobernador, se quedó sin fortuna, o sea, fue gastando su propio dinero, adelantándoselo al rey, pero nunca recibiendo el pago a ese servicio. Pues nos encontramos con un hombre, ya para ir concluyendo, que ha ido donde le ha dicho su rey, ha hecho lo que tenía que hacer como buen vasallo y buen caballero, y sobre todo ha intentado en todo momento observar las normas de la alta caballería, que es sobre todo la humildad y hacer tu deber por encima de todo. Muere en la pobreza y su cadáver es trasladado a Barcelona, a la capilla del Palau,
¿Y qué nos encontramos? Con que todo el sustrato y sobre todo lo que hay detrás de esta actitud, llamémosle un poco por encima de lo humano de don Luis, porque realmente penó mucho y lo hizo con mucha honestidad y sobre todo sin una queja, tiene mucho que ver con su concepción de la espiritualidad y sobre todo con su visión de lo religioso. Como decía, él era caballero de Santiago, convencido, no solamente de cara a la galería, pero después su familia estuvo muy imbuida por una nueva orden religiosa que en esta época fue clave en su surgimiento. Como todos sabéis, es la Compañía de Jesús, con un caballero noble que abandona las armas y se convierte en soldado de Cristo. Como todos sabéis, este caballero noble que se convierte y abandona su casa y la de sus padres es San Ignacio de Loyola. Le tenemos aquí ya como santo o como protosanto, y aquí le tenemos cuando él todavía está de batallador y es un hombre pues como todos los de la época, orgulloso, pendenciero y muy pronto a sacar la espada para lavar su honor. Es interesante ver que este hombre, llamémosle gallardo y sobre todo pues muy orgulloso, se acaba convirtiendo en este hombre con la mirada un poco atenuada y sobre todo mucho más dulce. Pero es que tenemos ahí arriba a otro gran caballero que también deja el ejercicio de, en este caso, la política para entrar en la Compañía de Jesús. Todos lo conocemos porque además fue en Granada donde fue este cuadro, que ya ha sido famoso porque ha quedado para la historia, que es la conversión repentina del Marqués de Lombay o Duque de Gandía, Francisco de Borja, de los Borgia, famosos, que, bueno, os lo explico un momentito el cuadro, porque es muy llamativo que cuando tiene que recoger el cadáver de Isabel de Portugal y, en este caso, entregarlo a las autoridades para que sea enterrada, descubre el féretro y ve a la que había sido su emperatriz una vez que han pasado los efectos de la muerte, o sea, un tiempo después de haber muerto. Lógicamente está todavía en el pudridero y ve a la que había sido una mujer famosa por su belleza, empieza ya a descomponerse el cuerpo. Eso le dejó tal impresión que una vez vuelto a Madrid lo que hizo fue directamente perder la entrada en la Compañía de Jesús. Démonos cuenta hasta qué punto esto en aquella época fue un verdadero bombazo, porque era uno de los grandes políticos de la época. Pueden llevarlo al presente y ubicar al político que quieran actual que de repente sufre esta conmoción y directamente pide entrar en una nueva compañía, que es la Compañía de Jesús, que intenta superar el Concilio de Trento con una nueva apuesta por, en este caso, una tropa de Cristo, que era la idea de ser caballeros de Cristo. Muy bien, bueno, pues esta es la espiritualidad que don Luis y toda su familia beben precisamente a través de su madre, Estefanía Rexés, porque su madre recogió a San Ignacio de Loyola en la puerta de la Capilla del Palau, y hoy en día en la Capilla del Palau de Barcelona se conserva el banco donde San Ignacio de Loyola pidió limosna. Se ve allí perfectamente porque para ellos, sobre todo los requesens, tiene un significado especial la compañía en el sentido de que esa nueva forma de espiritualidad, que básicamente consiste en ser contemplativo en la acción, cuadra perfectamente con el nuevo espíritu de los tiempos. Y vamos a ir a un tema también clave, que es que don Luis, a pesar de que no recibe el brillo y sobre todo las prebendas y los honores y distinciones que tienen otros
otros generales, como por ejemplo el Marqués de Santa Cruz, que recibió el marquesado de Santa Cruz de Mudela a partir de sus gestas militares. Sin embargo, don Luis sí que tiene y se siente en la obligación de hacer pues un honor a la Virgen de la Victoria, y en este caso tenemos la Virgen de la Victoria de Requesens en la capilla del Palau de Barcelona, preciosa capilla, antigua capilla templaria, y después la Virgen de Lepanto del santuario de Requesens de Villarejo de Salvanés. Yo la he visto recientemente y es una preciosidad, con convento anejo. Y el detalle que he querido añadir aquí, que es la carroza con la que procesiona la Virgen de Lepanto, que es directamente una nave con la que la pasean. Como bien saben, están ahora en año jubilar, que hace atractivo una visita. Ya para concluir, decir que si algo ocurre con don Luis, aparte de cierto olvido y cierta dejadez sobre su figura, aunque hay gente que va entrando cada vez más en el estudio de este papel clave pero secundario, de este no el más arriba sino el inmediato que está después, y que muchas veces sabemos que pueden ser mucho más claves esos segundos, que no son los que se llevan el primer plano, pero después son los que consiguen que se realicen las cosas. Tenemos dos grandes libros, dos biografías sobre las que me he basado en la exposición que he hecho hoy, la de Luis de Requesens, El gran olvidado de Lepanto, de Coplas Batlle, y después la de Andrós Xavier, que es la más famosa, porque hay que decir, y es un poco lo que a mí me gusta resaltar en todo este rescatar Lepanto. Creo que hay que rescatarlo del olvido histórico y hay que rescatarlo también de la apropiación que se ha hecho en determinadas épocas de los hechos lepantinos. Y bueno, pues otros libros que tenemos ahí, y por último ya una serie de piezas de don Luis de Requesens que, como hemos hablado en la comisión, quería yo conseguir para esa exposición que queremos realizar sobre Lepanto en Granada, que espero que vea la luz pronto. Y aquí tenemos a don Luis de Requesens, diversas imágenes de las cuales he elegido en todo momento la última, que me parece la más ilustrativa de ese hombre sereno y sobre todo un hombre de Estado y un político del cual hay que aprender mucho hoy en día, porque antepuso hasta el último momento que murió arruinado el interés del Estado, del rey, al suyo personal y a medrar. Y simplemente darles las gracias y que les haya gustado. Yo creo que la batalla de Lepanto ha tenido tanta literatura y se ha dicho tanto que ya es difícil saber qué pasó y qué se dice que pasó. Yo, personalmente, sobre todo por todo lo que voy leyendo, que es muchísimo, sobre todo ahora con la efeméride, decir que a Andrea Doria no que ayudara a los turcos, sino que lo que hizo fue una imprudencia que provocó, por ejemplo, que don Luis tuviera que mandar un barco solamente para decir dónde te estás yendo y tienes que volver a la formación. No cumplir una orden en aquella época era muy sencilla la sanción, era directamente, había que cortarle la cabeza, o sea, no había mucha más debate. Y sin embargo él lo que hizo fue irse directamente y puso en peligro toda la formación, toda la tropa, porque se le colaron después. O sea, la única pequeña derrota que hubo en toda la batalla fue precisamente el error, sobre todo el no cumplir la orden que se le había dado. Entonces yo no creo que fuera ayudar al enemigo, sino fue su imprudencia, fue una ventaja para el enemigo.
Entonces, hay, por ejemplo, un dato que quiero resaltar antes de irnos, es que se dijo algo muy doloroso para don Luis después de la batalla, y quedó un poco como la leyenda negra, y fue que, así como don Juan de Austria lo que quería era vamos a por el turco y vamos a enfrentarnos con ellos y a destrozarlos, se ha dicho después que se opuso don Luis, que como tenía estas cartas secretas y ese poder sobre las decisiones, hizo que se retardara. Según diversas especulaciones, fue don Álvaro de Bazán el que alimentó esos comentarios. Pero no pudo ser, porque todo lo que se hacía y se decía estaba permanentemente en conocimiento de Felipe II. Y si hubiera querido, como bien hemos sabido por esas cartas secretas, si no hubiera querido, hubiera dicho don Luis que no se hacía. Y hubiera primado lo que dijo don Luis. O sea que si al final se fue a la batalla fue porque don Luis estaba plenamente de acuerdo, y sobre todo pensar que toda esta batalla fue como si fuera una batalla en un terreno y en un campo normal, pero es encima de barcos. Toda la estructura de la batalla es una batalla medieval de generales contra generales y de hombre contra hombre.